Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy estamos en la ciudad espectacular de Porto, aquí en Portugal. Y desde este mirador pueden ver el río debajo, es el río Duero, y Porto es en el otro lado. Aquí donde estamos no es Porto, es una ciudad que se llama Gaia. Y pues Porto pues no es la capital, no es una ciudad grande, pero es una ciudad importantísima para Portugal y para el mundo. Porque miras el nombre hace muchos años, cuando era una ciudad romana, era Portus Cale. Y ahora tenemos Porto y Gaia. Porto, Gaia, Portugal. Aquí es donde viene el nombre del país. Y no solo eso, Porto es el hogar del producto más famoso de todo el país, el vino Porto, con el mismo nombre. Y también en el siglo XIX, ellos tenían una guerra civil aquí en Portugal, y el lugar clave de la guerra, pues adivina dónde, ya saben, fue aquí, pues allá en Porto. Ahora tengo unos de los iconos de la ciudad detrás de mí. Es el puente Luís I y conecta el centro de Porto con el centro de Gaia. Fue construido entre 1881 y 1886, y si lo miras cerca, este puente de hierro parece un poco como la Torre de Eiffel en París. Y efectivamente, pues no fue construido por Gustav Eiffel, pero sí fue construido por unos de sus discípulos, Teófilo Seyrig, y está bastante chévere. Arriba tienen para el metro, que pueden ver ahora, y peatonales, y debajo, no sé si se ve desde aquí, es para peatonales y carros, entonces es bastante útil. Es uno de los puentes más lindos del mundo, según los lugareños, pero desde arriba las vistas de la ciudad son divinos, espectaculares realmente. Hay otro puente de hierro aquí, y sí fue construido por Gustav Eiffel, pero ya no están usándolo, es solo para trenes, pero no sirve para trenes modernos porque son demasiado rápidos y pesados, entonces pues tienen el puente ahí y es solo para adorno ahora. Como mencioné antes, ellos lucharon una guerra civil aquí en Portugal entre 1828 a 1834. Y la guerra también se llamaba la Guerra de los Dos Hermanos. Y empezó porque Juan el VI, el rey, se murió y dos de sus hijos querían ser rey de Portugal. Uno fue Miguel, y él quería ser un rey con poder absoluto, como un rey medieval. Y el otro fue Pedro, que él quería ser como un rey constitucional con una casa de representantes, algo parecido como Inglaterra, que tiene una reina, pero también es una democracia. Y como dije, la clave fue aquí en Porto. Pedro estaba sitiada por más que un año. Y las fuerzas de Miguel estaban afuera, y después de un año, Pedro rompió el cerco, salió, ellos ganaron la guerra. Y debido a eso, a aguantar un cerco por más que un año, ahora Porto se llama la ciudad invicta. Sería imposible hablar acerca de Porto, la ciudad, sin hablar acerca de Porto, el vino. Es el producto más famoso que tiene Portugal. Se popularizó primero en Inglaterra. Y la razón es porque en Inglaterra ellos no tienen buen clima para cultivar uvas para hacer vino. Entonces ellos tienen que importar todo el vino. Inglaterra está cerca a Francia, y Francia tiene buen vino, pero el problema es que los dos países no son amigos. Han luchado muchas guerras, incluso a veces cuando no tenían guerras era ilegal importar vino de Francia, o a veces tenían impuestos muy altos en el vino de Francia. Entonces los comerciantes de Inglaterra tenían que buscar otro vino. Vinieron aquí a Portugal, probaron los vinos y eran muy ricos.
y empezaron a enviarlos a Inglaterra. Y el problema es que era un viaje muy largo y cuando el vino llegaba a Inglaterra ya no era rica, supo a feo. Entonces ellos volvieron a Portugal para buscar la manera de hacer algo para que el vino podría llegar y saber a rico. Y que hicieron es que agregaron brandy al vino. Eso le dio como, era un vino más fuerte y con eso más alcohol no se dañaba en el viaje a Inglaterra. Y el vino llegó y era muy rico, es como un vino para el postre. A los ingleses les encantó y empezaron a comprar cantidades de Porto. Hoy en día no agregan brandy, agregan aguardiente, pero no es como el aguardiente de Colombia, es un aguardiente hecho de uvas. Y todavía puedes sentir la influencia de Inglaterra aquí en la industria. Puedes ver detrás, ahí se llama Grams, es un apellido inglesa. Hay otra marca grande que se llama Taylor's. Y todo el Porto del mundo tiene que venir de una región. Si sigues el río, más arriba, a 1 hora de la ciudad, hay el Valle del Duero. Y todo el Porto del mundo tiene que venir desde este valle. Es una región protegida. Si tú haces Porto en el sur de Portugal, no puedes llamarlo Porto. Tiene que venir de este valle. Es como la champaña solo viene de una región en Francia. Y según los portugueses, es la región protegida más antigua en el mundo. Pero yo revisé en el internet y según el internet es solo uno de los más viejos. Entonces no sé quién tiene la razón. Aquí estamos en Gaia. Y aquí puedes ver, todos son bodegas enfrente de mí. Todo este lado del río es bodegas. Entonces cultivan el vino en el valle y lo traen a Gaia. Realmente el Porto nunca entra a la ciudad de Porto. Y hay 2 razones. Uno es que aquí no cae tanta sol, entonces es mejor para meter el vino porque pueden mantener la temperatura. Y la otra razón es porque hay un obispo en Porto y en el pasado tenían que pagar impuestos al obispo. Entonces, para tener los bodegas aquí en Gaia, no tenían que pagar impuestos al obispo. Para no pagar impuestos es una gran razón que todo el Porto está aquí. Ya terminamos para hoy. Espero que disfrutaron escuchar un poco sobre esta gran ciudad en el norte de Portugal y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.